¿Estás utilizando el dinero que te envío de manera adecuada? Simplemente guardarlo no es el propósito para el cual se destinó, como me aconsejó mi mamá. Sin embargo, nunca recibí ningún dinero. Mientras me encontraba confundida, mi hermana menor, Megan, entró al salón. Su rostro estaba pálido, y recuerdo claramente la expresión en su cara en ese momento. Mi nombre es Amy Brenda. Soy estudiante universitaria en Los Ángeles. Mis padres vivían en el campo, así que me mudé a Los Ángeles para estudiar en la universidad. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá falleció en un accidente vehicular cuando yo era pequeña, y nuestra madre nos crió sola. Nuestra familia tenía una panadería con una larga historia, pero después del fallecimiento de mi papá, mi mamá pensó en cerrarla. A pesar de las dificultades, ella creía que era un legado importante y siguió manteniendo el negocio en funcionamiento. Honestamente, el negocio no estaba prosperando, pero yo estaba decidida a tomarlo y hacerlo próspero. Después de graduarme, vivir sola en Los Ángeles por primera vez me generó ansiedad. Mi mamá, preocupada por mí, ofreció enviarme $2,500 mensuales, aunque ella trabajaba incansablemente en la panadería. Me sentía culpable por aceptar el dinero. Expresé mis preocupaciones, pero ella insistió, diciendo que estaba feliz de que tomara el negocio y me animaba a disfrutar de mi tiempo en la universidad. A regañadientes acepté su generosidad y administré mis gastos con los $2,500 mensuales y mis ingresos de un trabajo a medio tiempo. A pesar de las limitaciones económicas, rechacé invitaciones para ahorrar dinero, pensando en los sacrificios que mi mamá hacía para enviarme ese dinero. Tenía la intención de devolverle lo más pronto posible y evitar usar el dinero. De manera inesperada, los fondos mensuales dejaron de llegar, los cuales antes se enviaban regularmente. Me preocupé y llamé a la casa de mis padres, temiendo que algo le hubiera pasado a mi mamá. Afortunadamente, ella estaba bien, sabiendo los desafíos financieros que enfrentaba con la panadería. Dudé en sacar el tema, al darme cuenta de que mi mamá había dejado de enviarme dinero. Llegué a la conclusión de que debía trabajar para mantenerme. Consecuentemente, dediqué más tiempo a mi trabajo a medio tiempo. Hasta ese momento, solo trabajaba después de clases, pero comencé a trabajar en la panadería antes de que comenzaran mis clases. Levantarme a las 6:05 de la mañana, todos los días comenzó a afectarme físicamente. Algunos días me sentía cada vez más somnolienta en clase y me costaba concentrarme en mis estudios. Considerando los desafíos financieros, pensé en hablar con mi mamá sobre reanudar el apoyo económico. Me preguntaba si ella estaba pasando por dificultades para llegar a fin de mes, lo que le dificultaba enviarme dinero regularmente. Sin embargo, la idea de cargarla con mis problemas financieros me impedía tratar el tema. Un día, mientras asistía a una clase en la universidad, de repente me sentí mareada y finalmente me desmayé. Mi conciencia se desvaneció mientras la gente se agrupaba a mi alrededor. Alguien llamó a una ambulancia, y la próxima vez que desperté, me encontré en una habitación de hospital con una vía intravenosa conectada a mi brazo. Al darme cuenta de que estaba viva, sentí una gran sensación de alivio. Una enfermera entró en la habitación y, al notar que estaba despierta, rápidamente informó al doctor. El doctor explicó que mi desmayo había sido causado por el exceso de trabajo y la desnutrición, ya que había estado comiendo menos para ahorrar dinero. Mi cuerpo se había vuelto de manera anormalmente delgada sin que yo me diera cuenta. El doctor solicitó mis datos de contacto para informar a mis padres. Reflexionando sobre la probable reacción de mi mamá, no soportaba la idea de que ella se culpabilizara por mi colapso debido a los problemas financieros. Desesperada por protegerla de esa culpabilidad, supliqué al doctor que no le informara a mi madre. Después de mis apelaciones entre lágrimas, el doctor cedió, diciendo que no le informaría a mis padres esta vez, pero advirtió que si algo así volvía a ocurrir, tendría que contactarlos. Aliviada por su decisión, tomé la resolución de equilibrar mi trabajo a medio tiempo con el descanso adecuado para evitar futuros colapsos. Durante esta fase tan difícil, recibí una llamada telefónica de mi hermana menor, Megan, quien tenía 3 años menos que yo. Ella era llamativa y tenía una inclinación por las cosas de moda, algo totalmente opuesto a mi actitud más humilde. Desde la secundaria, Megan comenzó a teñirse el cabello y regresaba tarde a casa, siempre con un maquillaje cargado. Su comportamiento provocó varias llamadas de la escuela a mi mamá. La última vez que jugamos juntas fue en nuestra niñez, en el parque, y hasta donde recuerdo, no habíamos tenido mucho contacto desde entonces. Megan y yo éramos completamente opuestas en personalidad e intereses. Nunca nos llevamos bien. Cuando me fui a Los Ángeles, las únicas palabras que intercambiamos fueron un frío, cuídate, ¿ok? Sin embargo, Megan parecía cada vez más interesada en mi vida en Los Ángeles y comenzó a contactarme con frecuencia. A pesar de nuestras diferencias,
Parecía que Megan envidiaba mis experiencias en la ciudad. Me preguntaba a menudo sobre las atracciones de la ciudad y sobre las mujeres elegantes que vivían allí. A los 20 años, siendo estudiante de último año de preparatoria, parecía fascinada por la vida ostentosa y a la moda de Los Ángeles. Aunque en nuestra niñez tuvimos nuestros problemas, sentí que de alguna manera habíamos llegado a comprendernos un poco mejor en ese momento. Sin embargo, había una cosa en la que todavía no podíamos ponernos de acuerdo: la panadería de la familia. Mientras que a mí me encantaba la panadería de mi mamá, Megan la consideraba anticuada y la despreciaba. Sin respeto por el legado de nuestra familia, un día me llamó y me sugirió que no tomara el control de la panadería. Según ella, estudiar economía significaba que debía buscar trabajo en otro lugar. Considerando ridícula la idea de que mi mamá siguiera dirigiendo la panadería, se rió mientras expresaba estas opiniones. A pesar de mi enojo por la falta de respeto hacia la querida panadería, entendí que cada quien tiene su punto de vista. No era como si Megan fuera a hacerse cargo del negocio, así que decidí ver su sugerencia como una entre muchas. Un día recibí una llamada inusual de mi mamá. Su tono era serio y me contó que Megan se estaba comportando de manera extraña. Megan había estado saliendo más a menudo por las noches y regresaba tarde prácticamente todos los días, aunque no era raro que Megan saliera de noche. El aumento de la frecuencia de sus salidas tenía a mi mamá preocupada. Cuando le preguntaban por su paradero, Megan simplemente chasqueaba la lengua y no respondía, preocupada por el posible peligro. Mi mamá esperaba ansiosamente cualquier información sobre las actividades nocturnas de Megan. La preocupación por Megan me llevó a regresar a la casa de mis padres. Durante las vacaciones de verano, viajando en tren, la anticipación de ver a mi mamá después de tanto tiempo hizo que mi corazón latiera más rápido. Al regresar a la casa de mis padres, una vivienda espaciosa en el campo, todo se sentía diferente a cuando vivía allí. Considerando mi modesta habitación, con ansias de llegar, toqué el timbre y mi mamá abrió la puerta. Verla sana y con una sonrisa de bienvenida me alivió. Mencionó que había cerrado la panadería ese día para preparar mis platos favoritos, y el tentador aroma llenaba la casa. La emoción me invadió al estar a punto de entrar, pero mi mamá me miró con la boca abierta, desconcertada. Me pregunté qué pasaba, pero ella lo desestimó y me invitó a pasar. En la sala, se giró hacia mí y me preguntó por qué estaba tan delgada, una pregunta que me dejó momentáneamente sin palabras. Pronto me di cuenta de que se asombraba por mi pérdida de peso desde la última vez que nos vimos. Reflexionando sobre mi agitada vida universitaria, tan concentrada en los estudios y el trabajo a medio tiempo, no había prestado mucha atención a mi cuerpo. Sin embargo, la pérdida de peso era evidente, ya que mi ropa ahora era una talla más pequeña que cuando vivía con mi mamá. Preocupada, me preguntó sobre el dinero que me había estado enviando, instándome a no solo guardarlo, sino a asegurarme de estar comiendo bien. Perpleja, mencioné que no había recibido dinero recientemente. Con dudas, le conté sobre mis dificultades trabajando en empleos a medio tiempo, enfrentando hambre. Su rostro palideció al enterarse de que me había desmayado sin recibir dinero. Le expliqué que asumí que el negocio no estaba funcionando bien, lo que la había llevado a dejar de enviarme dinero. Para mi sorpresa, me reveló que la panadería estaba prosperando, y que había estado enviando su apoyo financiero a Megan. Mi mamá había estado enviando 2.500 pesos mensuales a Megan con la expectativa de que ella lo enviara a mí. Mientras reflexionaba sobre esta revelación, Megan regresó a casa, confirmando mis sospechas. Debía haber salido con alguien, vestida de manera inapropiada para el campo, sin saber que yo estaba en casa. Megan se sorprendió al verme, al igual que mi mamá, quien también se sorprendió por mi figura tan delgada. Mi mamá le preguntó a Megan sobre el dinero que se suponía debía enviarme, curiosa por el retraso en el apoyo financiero. Mi mamá preguntó, por cierto, ¿qué pasa con el dinero que se supone que debes enviarle a mí? El rostro de Megan palideció, y quedó claro que no podía mentir. Mi mamá insistió, buscando una explicación para la desaparición de los fondos. Megan, aparentemente sin una excusa, se quedó en silencio. El tema de la pérdida de peso fue algo que mi mamá confrontó a Megan, diciéndole, entonces, ¿tu hermana ha perdido tanto peso porque no estaba recibiendo dinero? Megan, probablemente sintiéndose culpable, lentamente comenzó a abrirse. Resultó que había estado usando el dinero para clases en una escuela de repostería después de las horas normales de la preparatoria. Megan creía que era esencial aprender a hacer pasteles para el futuro de nuestra panadería, malinterpretando que nuestro negocio estaba en crisis económica. Después de que mi mamá comenzó a enviarme dinero, Megan tomó la iniciativa de asistir a la escuela de repostería para ayudar con la tienda. En realidad, el negocio no estaba luchando, pero mi mamá expresó su decepción, diciendo que Megan al menos debería haber hablado con ella sobre ello.
En respuesta, Megan, llorando, afirmó que mi mamá solo se había preocupado por mí y me había dado cosas de la panadería. Ella se sentía no amada y pensaba que mi mamá me prefería a mí. Reflexionando sobre su pasado, Megan explicó que mi mamá solía decir, esto es solo para ti, a mí, y me daba galletas, probablemente porque siempre había expresado mi deseo de tomar el control de la tienda. Mi mamá podría haber querido que yo aprendiera el sabor de nuestros productos, pero Megan lo interpretó como favoritismo. El comportamiento de Megan se había deteriorado desde la secundaria, tal vez buscando la atención de mi mamá. Al escuchar la confesión emocional de Megan, mi mamá se quedó pensando en la complejidad de su relación con ella. Mi mamá le dijo, Megan, no sabía que mis acciones te estaban causando soledad. Desde que tu papá falleció, me absorbió tanto gestionar la tienda que me disculpo sinceramente por eso. Mi mamá también se disculpó conmigo. Al ver las lágrimas de Megan, también me sentí culpable y extendí mis disculpas. Megan lloraba tan intensamente que su rostro se hinchó. Esta era una parte de Megan que nunca había visto antes. A pesar de las burlas pasadas sobre la panadería de nuestros padres, debe haber estado reflexionando sobre nuestra situación a su manera. En ese momento, sentí un profundo amor por Megan, y la perdoné, asegurándole que todo estaba bien, siempre y cuando no volviera a suceder. Después de eso, hablé con mi mamá y le sugerí cubrir los costos de la escuela de repostería de Megan. Mi mamá, inicialmente preocupada, escuchó la historia de Megan y se dio cuenta de que el dinero no se había gastado de manera frívola. Tras pensarlo un poco, aceptó brindar apoyo financiero con la condición de que Megan ayudara en la panadería junto conmigo en el futuro. Al escuchar esto, Megan lloró y se alegró aún más. Este incidente, inesperadamente, acercó más a nuestra familia. Poco después regresé a la universidad en Los Ángeles. A partir del siguiente mes, los 2.500 pesos se transfirieron correctamente a mi cuenta bancaria, lo que me permitió reducir mis horas de trabajo a medio tiempo y concentrarme más en mis estudios. Tras graduarme, regresé a la casa de mis padres. Cuando toqué el timbre, mi mamá y mi hermana me recibieron cálidamente. Fiel a su promesa, Megan había comenzado a ayudar en la panadería. Juntas, creamos nuevos pasteles, los mostramos en las redes sociales y establecimos una tienda en línea. Este emprendimiento ganó rápidamente popularidad gracias a las redes sociales. Nuestros pasteles, que combinaban estilos clásicos y contemporáneos, atrajeron a personas de todas las edades. Recibimos una amplia cobertura de la televisión y revistas, lo que llenó de felicidad a mi mamá. Cuando ella expresó su gratitud a Amy y Megan, una ola inexplicable de emoción nos invadió y las lágrimas fluyeron. Nos sentimos aliviadas de que nuestro esfuerzo hubiera dado frutos. A pesar de los desafíos que enfrentamos, hoy nuestra panadería sigue siendo popular, con una constante fila de clientes esperando. Mientras hago pasteles, reflexiono sobre lo agradecida que estoy de ser parte de esta familia. Aprecio tener a mi mamá y a Megan como miembros de mi familia, y estoy genuinamente agradecida. ¿Estás segura que quieres hacer esto, señorita Martínez?, preguntó el abogado mientras me entregaba los documentos. Completamente, respondí, guardando los papeles en mi bolso. Es hora de que la familia Torres aprenda que el dinero no lo es todo. Me llamo Lucía Martínez, tengo 28 años y hasta hace 3 meses era considerada la nuera afortunada de la prestigiosa familia Torres. Mi historia comenzó cuando mi padre, un exitoso empresario, falleció en un accidente de avión, dejándome como única heredera de su fortuna, incluyendo una mansión histórica en el barrio más exclusivo de la ciudad. «Es el destino», exclamó mi suegra Patricia cuando se enteró de la herencia. «Ahora sí eres digna de ser una Torres». Como si mi valor como persona dependiera de una cuenta bancaria. Mi esposo, Alejandro Torres, era diferente al principio. O al menos eso creía yo. «No les hagas caso, amor», me decía cuando sus padres hacían comentarios sobre mis orígenes humildes. «Lo único que importa es que nos amamos». Pero todo cambió cuando enfermé. Era una tarde de marzo cuando comencé a sentir un dolor agudo en el abdomen. Resultó ser una apendicitis complicada que requirió cirugía inmediata. «No te preocupes por nada», dijo Alejandro mientras me llevaban al quirófano. «Yo me encargo de todo». Estuve en el hospital durante 2 semanas debido a complicaciones. Durante ese tiempo, mi suegro, Ricardo Torres, presidente del banco más importante de la ciudad, puso en marcha su plan. «¿Qué es esto?», pregunté débilmente cuando finalmente regresé a casa y encontré a mi cuñada Isabella instalada en mi sala. «Oh, Lucía, nadie te lo dijo», sonrió Isabella con falsa dulzura. «La mansión es mía ahora». «¿Qué?»,
Papá manejó toda la transacción mientras estabas indispuesta, explicó, moviendo su perfecta manicura en el aire. La compró por $1 y me la transfirió. Todo legal, por supuesto. Mi mundo se detuvo. Alejandro. Lo siento, amor, apareció mi esposo, evitando mi mirada. Papá dice que es lo mejor. Tú estabas muy enferma para manejar una propiedad así. ¿Me vendieron mi casa mientras estaba en cirugía? Técnicamente, interrumpió Ricardo Torres, entrando a la sala, tu esposo, como tu representante legal durante tu incapacidad, vendió la propiedad. Todo perfectamente legal. Me tambaleé hasta sentarme. Ricardo continuó. Seamos honestos, Lucía. Eres una huérfana que tuvo suerte. Esta mansión pertenece a alguien que entienda su valor histórico. Isabella ha sido criada para manejar propiedades como esta. ¿Y los documentos de mi padre? ¿El testamento? Todo procesado y registrado, sonrió Ricardo. Puedes quedarte como inquilina si quieres. Isabella es generosa. Lo que la familia Torres no sabía era que mi padre, quien construyó su imperio desde cero, nunca confió en las familias de apellido. Siempre me advirtió sobre gente como ellos. El dinero no hace a la persona, mi pequeña, me decía. Hace que la persona muestre su verdadera cara. Y tenía razón. Tan pronto como heredé su fortuna, los Torres cambiaron su actitud de apenas tolerarme a tratarme como si fuera de la realeza. Pero mi padre estaba preparado. Esa noche, mientras la familia celebraba su victoria con champagne, yo llamé al abogado de mi padre. ¿Encontró los documentos, señor García? Sí, señorita Martínez. Su padre era un hombre brillante. El testamento registrado públicamente es solo la punta del iceberg. ¿Y el fideicomiso? Intacto. Los Torres no tienen idea de su existencia. Sonreí mientras escuchaba los planes de Isabella para renovar su mansión. Quiero tirar todas estas horribles pinturas, decía, señalando la colección de arte de mi padre. Y ese estudio, tanto libro viejo. Paciencia, me susurré a mí misma. Pronto aprenderán que con los Martínez no se juega. Lo que siguió cambiaría no solo nuestras vidas, sino todo el equilibrio de poder en la familia Torres. La fiesta de inauguración que Isabella organizó en la mansión una semana después fue el escenario perfecto para comenzar mi plan. Bienvenidos a la mansión Torres, anunció Isabella a los invitados, mientras yo observaba desde un rincón. La alta sociedad de la ciudad estaba presente, incluyendo jueces, políticos y empresarios. Ricardo Torres se pavoneaba, presentando a Isabella como la nueva guardiana del patrimonio histórico de la ciudad. Mi hija siempre tuvo un ojo especial para las propiedades históricas, presumía. Esta mansión necesitaba a alguien con clase. Alejandro se mantenía cerca de su padre, asintiendo como un títere. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, él desviaba la suya. Durante la cena, Isabella se levantó para hacer un anuncio. Como todos saben, esta mansión tiene una importante colección de arte. Pero es tiempo de modernizarnos. La próxima semana comenzará la subasta. Disculpa, la interrumpí, hablando por primera vez en la noche. ¿Qué subasta? Oh, Lucía, sonrió condescendiente. Venderemos todas esas pinturas viejas. Este lugar necesita un toque más contemporáneo. Esas pinturas no son tuyas para venderlas. Ricardo Torres se aclaró la garganta. Lucía, querida, creo que no entiendes cómo funciona una venta de propiedad. Todo lo que está dentro de la mansión. ¿Cómo esto? Lo interrumpí, sacando un sobre de mi bolso. ¿Qué es eso? Preguntó Isabella, su sonrisa vacilando. El verdadero testamento de mi padre. El silencio cayó sobre la mesa. Ricardo Torres extendió la mano. Déjame ver eso. Por supuesto. Pero primero, ¿por qué no les explicas a tus invitados cómo conseguiste que un juez aprobara una venta de propiedad por $1 mientras yo estaba inconsciente en el hospital? Los invitados comenzaron a murmurar. O mejor aún, continué, ¿por qué no les cuentas sobre las reuniones secretas con el juez Ramírez? Tengo las grabaciones. Esto es ridículo, estalló Ricardo. Seguridad. No te molestes, sonreí. Tus guardias están ocupados con los oficiales de la Comisión de Valores que acaban de llegar.
Como si fuera una señal, se escucharon sirenas en la distancia. ¿Qué has hecho?, susurró Alejandro. Lo que mi padre me enseñó, proteger lo que es mío. El abogado García entró al comedor, seguido por varios oficiales. Señor Torres, dijo uno de ellos, necesitamos que nos acompañe. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones bancarias irregulares. Esto es un ultraje, gritó Ricardo. Soy Ricardo Torres. Y yo soy Lucía Martínez, me levanté. Y resulta que mi padre no solo me dejó esta mansión, también me dejó pruebas de todos los negocios ilegales que has estado haciendo en tu banco. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente mientras Isabella gritaba histérica. Papi, haz algo. Oh, y sobre la subasta, agregué, todas esas pinturas viejas están protegidas por un fideicomiso cultural. Tocar una sola de ellas es un delito federal. La noche terminó con Ricardo Torres esposado, Isabella llorando en un rincón, y mi amoroso esposo tratando desesperadamente de salvar su reputación. Pero esto era solo el comienzo. Lo que descubrirían después haría que esta noche pareciera un juego de niños. La mañana siguiente a la fiesta, los titulares de los periódicos gritaban, Imperio Torres en crisis, presidente del banco acusado de fraude. Pero el verdadero caos apenas comenzaba. Tienes que ayudarnos, suplicó Patricia, irrumpiendo en mi estudio. Somos familia. ¿Familia? Levanté la vista de los documentos que revisaba. ¿Como cuando me llamabas, la huérfana afortunada? Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Cómo vender mi casa por $1 mientras estaba en el hospital? En ese momento, entró Alejandro. Lucía, por favor. Mi padre, él solo. ¿Él solo qué, Alejandro? ¿Solo cometió fraude? ¿Solo falsificó documentos? ¿Solo intentó robarme todo lo que mi padre construyó? Le entregué una carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó. Papeles de divorcio. Y evidencia de tu participación en el fraude. ¿Ni qué? Tu firma está en todos los documentos falsos, amor. ¿Creíste que no me daría cuenta? Alejandro palideció. Yo solo seguía órdenes de mi padre. Como siempre, suspiré. Por cierto, el FBI está muy interesado en esas órdenes. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Isabella. Zorra, gritó. Acabas de destruir a nuestra familia. No, Isabella. Tu familia se destruyó sola por su avaricia. Las pinturas, chilló. Son falsas. Sonreí. ¿Apenas te das cuenta? Mi padre reemplazó las originales hace años. Están en un museo privado. ¿Qué? Mi padre conocía gente como ustedes. Sabía que intentarían robar su legado. Cada paso que han dado ha sido exactamente lo que él predijo. El verdadero testamento de mi padre no solo protegía la mansión y las obras de arte. También contenía evidencia de años de fraudes bancarios de Ricardo Torres. Tu padre arruinó a mucha gente, revelé a Alejandro. Mi padre lo documentó todo. Cada préstamo negado injustamente, cada propiedad robada. No es posible. ¿Por qué crees que me casé contigo? El silencio fue ensordecedor. Sí, Alejandro. Mientras tu familia me menospreciaba por ser huérfana, yo investigaba. Cada cena familiar, cada fiesta, todo fue parte del plan. Nunca me amaste. ¿Y tú? ¿Me amaste cuando firmaste para robarme todo mientras estaba en cirugía? Las siguientes semanas fueron un torbellino. Ricardo Torres fue sentenciado a 15 años de prisión. El banco fue intervenido, revelando décadas de corrupción. Isabella perdió todo, su reputación, sus conexiones sociales, incluso su compromiso con el hijo de un senador. Patricia tuvo que vender sus joyas para pagar abogados. Y Alejandro, él intentó hacer un trato con los fiscales, traicionando a su propio padre para salvarse. Eres exactamente como tu padre, le dije en nuestra última reunión. ¿Qué quieres decir? Débil, codicioso y sin lealtad. Un año después, la mansión Martínez, Llano Torres, se convirtió en un museo de arte público. Las pinturas originales regresaron, junto con la historia de cómo una familia intentó robar un legado. En la inauguración, coloqué una placa con las palabras de mi padre.
La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo lo proteges para las generaciones futuras. Isabella intentó contactarme una última vez. ¿Cómo pudiste planear todo esto? No lo planeé yo, Isabella. Tu familia cavó su propia tumba. Yo solo les di la pala. Hoy, mientras escribo esto desde el estudio de mi padre, pienso en cómo el dinero muestra la verdadera naturaleza de las personas. Los Torres lo perdieron todo por querer más de lo que merecían. Y yo, bueno, resulta que la huérfana afortunada era más inteligente de lo que pensaban. Patricia y Isabella viven ahora en un apartamento rentado. A veces las veo desde mi ventana, caminando por el barrio, mirando la mansión con anhelo. Alejandro se mudó al extranjero, huyendo de la vergüenza. Y Ricardo, dicen que en prisión finalmente está aprendiendo el valor del dinero honesto. En cuanto a mí, continúo el legado de mi padre. La Fundación Martínez ahora ayuda a huérfanos a conseguir educación universitaria. Porque como decía mi padre, la mejor venganza es el éxito, mi pequeña. Pero el verdadero éxito está en ayudar a otros a tener las oportunidades que intentaron negarte.